Buenos días. Me gustaría que pudiésemos leer en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Segunda de Samuel 12:10 dice así: Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Heteo, para que fuese tu mujer. Amén. Solamente voy a compartir este texto que tiene una gran importancia, y es que hay otro texto en la Biblia que dice que la espada de Israel jamás tendrá descanso. Y una de las cosas que tenemos que entender como creyentes, convertidos, hijos de Dios, cristianos, no lo sé, el nombre que te quieres poner, es que nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, está constantemente en guerra, constantemente. Sí que es cierto que la Biblia dice que Jesús es paz y tenemos que tener paz, pero nuestra vida está continuamente en guerra. Y hay dos tipos de guerras. Una, la guerra exterior, que tenemos contra el vecino, contra el jefe, contra el amigo, contra la familia, contra el prójimo. Y luego está la guerra interior, que es la que usted y yo tenemos internamente, que es solamente nuestra, solamente la sabemos nosotros e incluso no la compartimos con los demás. ¿Hay alguien que está así? Que tienes guerra con el vecino y también tienes guerra contigo mismo. Amén. Y quiero hablar con ustedes de dos ejemplos claros que vienen en la Biblia que hablan sobre este asunto. Y les rogaría que prestasen atención porque es muy importante, porque quizás si usted se graba este mensaje, esta palabra, en su corazón, quizá pueda aprender algo para que su vida le vaya mejor día a día. Amén. Le quiero poner un ejemplo claro de dos personas de la Biblia, dos personajes que vivieron esto que te acabo de compartir. Uno es el rey David. Ustedes conocen al rey David, ¿verdad? Bien. El rey David era un hombre que tenía un corazón muy parecido a Dios, un corazón que agradaba a Dios. De hecho, era un ungido del propio Dios. Era un hombre que venció incluso a Goliat, aquel gigante, siendo pastorcillo de ovejas, siendo un chaval de mediana estatura, se enfrentó a un gigante de no sé cuántos metros, que realmente era superior y que tenía atemorizado desde el rey Saúl hacia todos los demás, y nadie era capaz de luchar contra Goliat, pero David se dio al frente, luchó y venció a Goliat. Era un hombre de guerra. David era un hombre que iba y se apuntaba a todas las batallas. Y fíjense lo que le voy a decir. Era tan temido por los enemigos, era tan temido que cuando escuchaban que el ejército de Israel iba a luchar contra algún enemigo, cuando el enemigo se enteraba que David iba al frente, ya echaban a temblar. Dice la Biblia que incluso había guerras que cuando sabían que David iba en esa guerra como cabeza, algunos ya se echaban para atrás, sabiendo que no tenían nada que hacer. Tenían miedo de ese gran guerrero. Y encima era un buen líder, era un buen estimulador. Hasta el punto de que Jonatán, que estaba cerca de David, una vez le dijeron: en esa colina hay 1000 enemigos contra nosotros. Y dijo Jonatán: vamos con el rey David, vamos a por ellos. 1000, 2000, que 10.000, me da igual. Ese era el rey David. Era un buen líder, un guerrero, una persona que no tenía miedo a guerrear. Una persona que no tenía miedo ni de Goliat, ni de cualquier gigante, ni de cualquier enemigo. Una persona guerrera que le daba igual que ellos fuesen 50 y los demás 5.000, porque tenía tan claro que no tenía ningún tipo de miedo y que Dios estaba con él, que peleaba contra todo lo que se le venía. Y encima, como te he dicho eso, infundía ese aliento en los suyos y ese miedo en los demás. Sin embargo, David, fíjense esto lo que le voy a decir, todo lo que le sobraba exteriormente, toda la valentía que él tenía hacia los de afuera, ¿sabe usted lo que le pasaba? Que era incapaz de tener autoridad en su propia familia. Es decir,
Una persona que era capaz de enfrentarse a Goliat no era capaz de enfrentarse a sus propios hijos. Una persona que era capaz de luchar contra 10.000 enemigos no era capaz de gobernar quizás su propia casa. Es decir, una persona que exteriormente tenía mucho poder, interiormente, pues digamos que dejaba mucho que desear. Fíjense ustedes, Amón, uno de los hijos del rey David. Fíjense usted con atención. Se fija en su hermana o hermanastra, hija del rey David, que se llama Tamar. Hasta el punto de que le dice al propio rey David: mira, me encuentro un poco enfermo, me encuentro un poco débil, estoy un poco mal. Deja que Tamar venga a mi habitación a que me traiga la merienda, el desayuno o la cena, no sé exactamente el qué, pero deja que Tamar venga a mi tienda, deja que Tamar venga a mi habitación a alimentarme. David no era tonto, ¿vale? David no era tonto. David sabía lo que quizás estaba tramando en esa situación. Sin embargo, dice la Biblia que David consintió en que Tamar entrase en el habitáculo de Amón y le llevase la cena. Y si ustedes conocen la historia, ahí sabrán lo que aconteció después, que Tamar fue violada por Amón, hermano o hermanastro. ¿Y saben ustedes algo? Cuando David se enteró de la situación, se enfadó, simplemente se enfadó, diciendo: Amón, ¿cómo haces esto que es tu hermana? Pero ahí quedó la cosa. Ese hombre que había matado y había cortado la cabeza de un gigante, ese hombre que era capaz de guerrear contra cualquier filisteo, contra cualquier enemigo de Dios, ese hombre que no tenía ningún miedo a utilizar la espada contra los de fuera, no tenía ni capacidad, no tenía ni autoridad para ejecutar con su propia familia. Es decir, es como el padre que hace algo a su hijo o como el padre que hace algo a su hija, y si es otro el que lo hace, le corta la cabeza, pero como es tu propio hijo, le dice: venga, no se te ocurra volver a hacerlo más, ¿eh? Pero nada más, que queda ahí el tema, queda ahí. No está bien lo que has hecho, pero ahí queda la cosa. Puedes hacer tu vida normal y corriente. No pasa nada por cubrir el capricho de un hijo tuyo, que lo que ha hecho es algo tan grave y tan serio como violar a su propia hermana o hermanastra. Después hay otro hijo que se llama Absalón. Un hombre, dicen que guapo, el hombre top de la época, grande melena, gran cuerpo, es decir, una persona que aparentemente, exteriormente no tenía ningún defecto, pero que interiormente estaba lleno de defectos. Y Absalón era el hijo que iba después de Amón. Y cuando él se enteró que Amón iba a entrar a la habitación de Tamar, él en cierta manera sabía lo que iba a pasar, porque ya Absalón ya sabía un poco lo que había un poco con Amón y lo que había en su mente y en su corazón. Sin embargo, ¿sabe lo que le pasó a Absalón? Absalón también, como su padre, consintió, diciendo y pensando: si ahora pasa esto, evidentemente Amón, por muy malo, muy bien que le vayan las cosas, le van a tener que apartar, entonces yo podré ocupar el cargo cuando mi padre no esté. Es decir, parece la política de hoy en día en este país. Si uno hace una cosa mal, el beneficiado se va el otro y al final el último, el que a lo mejor no tiene nada que hacer, se siente beneficiado por toda la situación. Pero yo pensaba, pero que estamos hablando de una niña, estamos hablando de una joven, estamos hablando de una mujer con derecho y con vida propia, que tiene que aguantar que sea violada por su propia familia y que nadie haga nada. Es una aberración. Sin embargo, cuando pasa todo esto, curiosamente llega David y escoge a su sucesor. Pero su sucesor dice que va a ser Salomón. Ahí empieza la cosa a cambiar. Absalón, dice la Biblia, que se enfurece por no ser él el escogido, porque David se fija en otra persona que es Salomón, otro de sus hijos, para que realmente coja el trono. Y encima este hombre Absalón dice que salía con un tal Aitofel. Era un hombre muy, pero que muy malo.
Pero ese hombre consejero de Absalón, que es Aitofel, que era un consejero muy malo, decían en aquella época que lo que su palabra decía era como palabra de Dios. Es decir, que la gente le hacía caso. Pero ya vemos una situación complicada con el rey David. Esa persona que era capaz de guerrear contra gente externa tenía un grave conflicto dentro de su propia casa, dentro de su propio hogar. Su hija había sido violada por uno de sus hijos y su otro hijo, también sabiendo, encima se enfurece porque no va a ocupar el trono. Ustedes fíjense lo que se estaba cociendo en ese hogar. Ustedes fíjense lo que se estaba cociendo en ese lugar. Dicen que Absalón, ya enfurecido, se ponía en la puerta para que toda la gente que venía a hablar con David, a pedirle consejo, a pedirle ayuda, es decir, a visitar al rey, él le responde diciendo: mira, no molestéis a mi padre, está muy ocupado, no tiene tiempo para atenderte, dime a mí lo que te pasa, que yo te voy a ayudar. Y de paso, un voto más que gano en mis elecciones para que tú me votes a mí. Es decir, se ponía en la puerta a tratar de usurpar lo que le pertenecía a David, diciendo: ven que yo te voy a decir las cosas, engañando, digamos, al pueblo. Y así se hizo muchos, pero que muchos seguidores, porque ya la única obsesión de Absalón ya no era usurpar el trono, sino que ya era hacerle la vida imposible a David, porque no lo había escogido a él. Y se atrevió a más. Dice la Biblia que mandó hacer una carpa dentro de su lugar, de su casa, su hogar, su palacio, montar una carpa arriba del todo, en la cual dio orden de que todas las mujeres de David, porque había más de una mujer, y todas las concubinas que tenía el rey David, pasasen por ahí para él acostarse con ellas, con el fin de hacer daño a David. Ahí se montó lo que decimos claramente un auténtico golpe de Estado. ¿Amén? Una auténtica guerra interna, una auténtica situación complicada en ese lugar, en esa familia, es decir, en ese habitáculo, en esa habitación, de que de puertas para afuera todo iba de maravilla, todo iba muy bien, pero de puertas para adentro no iba todo tan bien. A muchas personas hoy en día en el mundo le preguntan: ¿qué tal estás? ¿Y qué te dice la gente? Bien. Y a lo mejor le han dado un mes de vida, a lo mejor está divorciado, a lo mejor está a punto de separarse, a lo mejor su hijo tiene un problema, su hija tiene un problema, a lo mejor él es alcohólico, no lo sé. Pero si le vuelven a preguntar: ¿qué tal usted? Bien. De maravilla, ¿no me ves? De maravilla. Es así. En esa guerra que se empezó a fraguar, ya evidentemente a David le tocaba luchar contra Absalón. Y fíjense ustedes lo que ocurre después. Dice que David escoge a 3 capitanes de su guardia y les da, fíjense lo que le voy a decir, unas instrucciones. Prácticamente lo mismo que le pasó con Amón. Y le dice: ir a por Absalón, traédmelo acá, no se os ocurra matarlo y traérmelo vivo. Algunos se preguntará: ¿para qué? ¿Para matarlo él? No, para hacer lo mismo que hizo con Amón, diciendo: Absalón, no me hagas esto, hijo, que vamos a quedar mal con los vecinos, que me estás haciendo daño y van a hablar mal de nosotros. Si ya no es por ti ni por mí, es por qué va a pensar el vecino de al lado. ¿Qué va a pensar el de al lado cuando venga y te vea y diga que tú estás luchando contra mí? Estaba más preocupado por lo que iban a pensar los demás que por lo que realmente estaba viviendo él dentro. Y la instrucción era clara a esos 3 capitanes. Le dijo: no se os ocurra hacer nada a mi hijo. Es decir, volvía a salir la mano protectora de su propia familia, pensando que les estaba ayudando. Lo que estaba haciéndose es excavarse la tumba de él y de su propia familia. Hasta el punto que dice que Absalón, con su gran melena, huyendo de esa guerra, se queda enredado en una encina con los pelos y no se puede mover. Y llega, creo que era Joab, si no me equivoco, uno de los 3 capitanes de la guardia, y dice que le lanzó 3 flechas, ¡plaf, plaf, plaf!, y se lo cargó. No llegó a morir del todo todavía, por lo cual dice que vinieron los que iban con él detrás y le acabaron de matar. Es decir, se cargaron a aquel hombre. Cuando Absalón se enteró, dicen que gritaba tanto en el palacio diciendo: Absalón, Absalón, Absalón. Eran tantos gritos de sufrimiento que la gente estaba alucinando de ver cómo estaba sufriendo
el padre de ver que a su hijo lo habían matado cuando era su peor enemigo que tenía en su propia casa, que le había creado ese golpe de Estado o esa guerra interna. Y es curioso, dice la Biblia que otro de los capitanes, de los 3 capitanes que había, uno le tiró 3 flechas, pero otro de ellos alzó la voz y dijo una palabra muy importante. Dice que cogió a David y le dijo: mira, majete, guapetón, aquí yo, mi familia y todo el pueblo de alrededor estamos luchando por Dios y por ti. Vamos a la guerra y nos enfrentamos contra Goliat, contra los gigantes, contra quien haga falta, por Dios, por Israel y por ti. Nos estamos jugando la vida, estamos dejando de ver a nuestra familia, estamos entregándonos por completo con tal de agradarte, y ahora vas tú y te enfadas con nosotros porque hemos matado a tu hijo, que es un enemigo nuestro. Y le dio una palabra a este capitán y le dijo al rey David: mira, David, o sales ahora mismo y pides perdón al pueblo, o te vas a quedar más solo que un feo en un pase de modelos. O pides perdón ahora mismo por lo que estás haciendo, o te quedas más solo que la una. Fíjese usted qué curioso, cómo ese rey David, que era muy bueno para muchas cosas, como para otras no era tan bueno. Amén. Quiero ir un poco rápido porque me han dado un tiempo y no me quiero pasar. Voy a hablarte de otro hombre rápidamente que se llama Abraham. Ustedes saben un poco la historia de Abraham. Brevemente, Abraham no podía concebir hijos su mujer, y su mujer dice: llégate a la criada y ten un hijo con la criada para que haya descendencia. Y después de que tiene hijo con la criada, llega el Señor con la batuta mágica y quita la esterilidad, y esa mujer ya anciana y el anciano tienen un hijo, el hijo de la promesa que Dios le había prometido. Abraham no era un hombre de guerras. De hecho, según dice la Biblia, solamente una vez fue a una guerra, y porque le tocaba, no porque la buscó él. No tuvo guerras exteriores, no era un hombre guerrero. Sin embargo, Dios le provocó una gran guerra interior, y muy dura, porque en el momento que nació el hijo de la promesa, llega Dios y le dice: ahora coge a tu hijo que yo te he prometido y lo tienes que sacrificar. Llévalo ahí arriba y le cortas la cabeza porque va a ser sacrificado para mí. No quisiera ni pensar, hermanos, realmente en esa guerra. Sin embargo, este hombre dice que no dudó ni un segundo y obedeció a Dios y cogió al muchacho de buena mañana temprano, lo llevó al lugar donde Dios le dijo, y ahí lo iba a sacrificar, hasta que escuchó la voz de Dios que dijo: detente, no hace falta que lo hagas. Ustedes se dan cuenta de que ahí vemos claramente a 2 personas, 2 personajes bíblicos, que seguramente ni usted ni yo le llegaríamos a ninguno de ellos a la suela de los zapatos, y cómo estas 2 personas, uno era capaz de vencer todas las guerras exteriores, pero no podía vencer la guerra interior, y uno que no estaba acostumbrado a vencer guerras exteriores sí que venció esa guerra interior. Y veo claramente el resumen de quizás su vida y de quizás la mía y de quizás la vida de cualquier persona. Personas capaces de enfrentarse a cualquier cosa desde que se levantan por la mañana. Personas capaces de ir y enfrentarse en el trabajo a su jefe, su empresa, su vecino, a su quehacer diario, al tráfico de Madrid, a qué sé yo, a enfrentar cualquier cosa que se le enfrente. Sin embargo, cuando llega a casa, no es capaz de enfrentarse al problema que tiene en su casa. ¿Ustedes saben que hay maridos que llegan tarde a trabajar porque no aguantan ni un minuto en su casa? ¿Ustedes saben que habrá mujeres que dicen: contra menos tiempo esté con mi marido mejor, porque así no me pego con él? Que a lo mejor son muy valientes y muy capaces de enfrentarse con el vecino de enfrente, que si se enteran que a su hijo le han pegado en el colegio, rápidamente va ahí y saca lo que saque y dice: ¿quién ha pegado a mi hijo? ¿Quién ha sido capaz de ofender a mi mujer? ¿O quién ha sido capaz de hacer cualquier cosa? Sin embargo, cuando llegas a tu hogar y tu hijo te levanta la mano o te pide un capricho, eres incapaz de decirle que no. Yo no sé en qué lugar nos podríamos poner.
Pero yo personalmente, yo no me gustaría estar en la piel de Abraham, que sea capaz de pedirme que a mi propio hijo yo le quite la vida por amor a Dios. Ahí se nos vería mucho y seríamos todos bastante más que probados, ¿verdad? Sin embargo, esta situación, hermanos, hablando un poco naturalmente, a mí me preocupa bastante porque a lo largo de los años he vivido situaciones un poco que a mí personalmente me han preocupado, me preocupan y por desgracia me van a seguir preocupando. Y es que vemos que la mentalidad humana llega al punto de que lo que tú no puedes con otros, sí lo pagas con los tuyos. Perdón, lo que tú no puedes con los tuyos, sí lo pagan con los demás. Hay personas que no pueden con sus hijos, sin embargo, como el hijo del contrario haga algo, bien que tenemos la palabra adecuada, bien que tenemos el versículo memorizado y bien que sabemos cómo tenemos que actuar con otros. Cuando el hijo del vecino hace algo malo, bien que tenemos la palabra para decir, esto tienes que decir a tu hijo, tienes que amonestarle, tienes que disciplinarle y tienes que hacer esto y esto. Pero cuando es tu hijo no tienes ni capacidad ni autoridad para decir lo que sí has dicho a otro. Es decir, tenemos la palabra adecuada para los demás, pero no para nosotros. Tenemos una vara de medir para otros muy diferente a la vara de medir que tenemos para nosotros mismos. Somos capaces de exigir a otros cosas que nosotros no podemos, ni como decía Jesús con los fariseos, exigís cargas a otros que vosotros ni con un dedo las queréis tocar. Y a lo largo de los años he visto literalmente esas situaciones. Personas que han llegado quizás, me atrevo a decir que digamos, a casi hasta maltratar a otros, quizás con un motivo razonable y aparentemente con toda la razón del mundo, pero que luego he visto con mis propios ojos como quizás en su propia familia han hecho algo deshonesto y lo han tapado, lo han encubierto o lo han ocultado. ¿Para qué? Para no perder su prestigio, para no perder su posición como le ocurría realmente a David. Traedme a Absalón acá para que yo le juzgue a mi manera, para que no se entere el pueblo y mi galardón o mi premio o mi estatus no hay quien me lo quite. Y Dios nos prueba cada día a decir lo que he empezado compartiéndote, hermano, de que hay dos tipos de guerras, la exterior y la interior. Quizás somos muy valientes para la exterior. A mí me llama la atención, por ejemplo, con el trabajo. Hay personas que no le cuesta ningún trabajo trabajar. Echan horas trabajando. Y no les importa, oye, hoy hay que trabajar 2 horas más. Vale, trabajamos 2 horas más. Y luego le dice, bueno, mira, mejor trabaja menos y vente al culto de oración. No, deja, yo me voy a trabajar. No nos cansa el trabajar. Y Dios nos está hablando. Creo que en esta mañana es bien claro que es bueno que trabajemos, pero también es bueno que trabajemos nuestro espíritu, hermano. Que trabajemos nuestro alma, que trabajemos en la edificación de nuestro hogar, que trabajemos intensamente en lo interno, que está bien que nos preocupemos de lo externo, pero que trabajemos mucho de lo interno. Ustedes fíjense claramente un mensaje que Pablo le da directamente a Timoteo. Le dice frases como que nadie tenga en cuenta tu juventud. Pablo se va y deja a Timoteo y le viene a decir, nadie te menosprecie tu juventud. Ten cuidado con la fe, ten cuidado con la doctrina, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, ten cuidado con todo lo que exteriormente te vas a encontrar. Pero le dice, pero sobre todo, ten cuidado de ti mismo. Está bien que te preocupes de los demás, pero sobre todo, preocúpate de ti. Está bien que hagas esto, aquello, que hagas horas, que trabajes, que prediques, que ores, que ayunes, que vayas a la iglesia, que hagas estudios bíblicos, que trabajes mucho, que te vayas a evangelizar, que repartas alimentos. Está bien todo lo que tú quieres hacer. Está muy bien exteriormente, pero preocúpate también de tu vida interior. ¿Sabes por qué? Porque claramente dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él va a manar la vida. Y si exteriormente somos unos crack, pero interiormente estamos menguados, tu vida y la mía va en grave peligro de ir en declive y acabar mal. Porque de lo que se come, se cría.
Y si tú realmente por dentro estás bien fuerte, estás bien lleno, y la presencia de Dios está latente dentro de ti, de tu interior van a fluir esos ríos de agua viva hacia los demás. Si no, lo demás, ¿sabes qué va a ser? Pura apariencia. El propio Jesús le recriminó a los fariseos diciéndoles: os preocupáis mucho del plato, os preocupáis mucho de lo exterior, pero por dentro estáis podridos. Le llegó a llamar incluso sepulcros blanqueados. Personas con una apariencia de piedad, pero luego muy lejos de todas estas cosas. Por eso, hermanos, te digo que debemos de estar muy preparados. El propio Pablo describió la armadura de Dios diciendo: ponte el casco, ponte el calzado, coge la espada, ponte todo el traje, todo el equipamiento. Pero le dijo, pero sobre todo, protégete el corazón. Sobre todo la armadura, esa armadura para protegerte, para que no te puedan entrar los dardos de fuego del diablo. Y yo creo que ese es un error muy común que cometemos los seres humanos, creyentes, cristianos, hijos de Dios, llámate como tú quieras llamarte, que estamos quizás muy capacitados y muy bien preparados exteriormente, pero te aconsejo, hermano, que dediques tiempo a mirarte internamente. ¿Saben ustedes algo? Israel, quizás, como bien hemos dicho en este versículo que hemos empezado, habla de que Israel jamás tendrá descanso. Está profetizado que la espada de Israel nunca va a tener descanso, por lo que ocurrió con el rey David. Sin embargo, si ustedes miran bien el mapa mundial, vean ustedes la cantidad de enemigos que tiene el pueblo de Israel. Pero ¿saben ustedes lo más curioso? Que el mayor enemigo que tiene Israel no tiene que buscarlo fuera, sino que lo tiene dentro, que se llama Palestina. Es decir, que si los rusos, que si los americanos, que si no sé quién, que si no sé cuánto, están pendientes de todo el mundo, pero realmente el mayor enemigo lo tienen dentro de ellos. Por eso desde aquí les digo esta mañana, hermanos, y con eso voy a concluir, de que enemigos fuera, usted quizá tenga muchos. Pero no sé si aún conoce el enemigo que tiene usted dentro. Y no es tu mujer precisamente, ni es tu marido precisamente. Quizás seas tú, tu propia concupiscencia, tu propia carnalidad, tu propio yo, el que realmente sabe hacer la tarea fuera, pero no sabe realizar sus labores dentro. Me preguntaba un hermano nada más entrar, ¿sobre qué vas a predicar? Le di el versículo. Dice, dame el título de la predicación. Yo le dije, yo es que no pongo título, pero te la digo, guerra exterior, guerra interior, tú decides, cielo y infierno, tú elegirás. Guerras hay dos, la exterior y la interior, no hay más, no busques más. ¿Sabes qué es lo bueno, hermano? Que tengamos la capacidad que Dios te va a dar y nos va a dar para que podamos vencer la una y vencer la otra, y así aspirar al trono de la gracia. Amén. Que el Señor te bendiga.